Hoy es un día muy especial porque vemos lo que el Señor está haciendo en la vida de aquellos que son tocados por su poder. Y esta mañana quiero empezar con una cita. Un pastor, J.I. Packer, dice lo siguiente: tus pensamientos sobre Dios son demasiados humanos, dijo Lutero a Erasmo. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos perdemos. Nuestros pensamientos de Dios no son lo suficientemente grandes. No reconocemos la realidad de su sabiduría y poder ilimitados. Debido a que nosotros mismos somos limitados y débiles, imaginamos que en algunos puntos Dios también lo es, y nos resulta difícil creer que no lo es. Pensamos en Dios demasiado como lo que somos. Endereza este error, dice Dios. Aprende a reconocer la majestad de tu incomparable Dios y Salvador. Hermanos, sí, creo que el pastor Packer está en lo cierto. Si no reconocemos a Dios como quien verdaderamente es Él, entonces no sabemos, no entendemos quién es Dios. Y si no entendemos quién es Dios, no vamos a poder adorarle como quien es Él. Incomparable, Dios todopoderoso y Salvador. Y nuestro deseo como iglesia es que podamos conocer más y más a Dios, que podamos reconocerle no solo como el único verdadero Dios, sino que podamos adorarle con nuestras vidas en obediencia, porque Él es Dios poderoso y santo. Hoy continuamos con la serie de este mes, Adoradores del único y santo Dios, y hoy vamos a hablar sobre el poder exclusivo de Dios. Ese poder que Dios mostró a su pueblo, los israelitas, y a las naciones del mundo, que no hay nadie tan poderoso como Él. Saquen sus Biblias, por favor, y vamos a Deuteronomio, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 32 al 40. Deuteronomio, capítulo 4, del versículo 32 al 40. Y la palabra de Dios dice: investiga los tiempos pasados, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra, y examina la tierra de un extremo a otro del cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto, ante tus propios ojos? A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte, y en la tierra te permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. El Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos. Por eso Él mismo personalmente te sacó de Egipto con gran poder. Y ante tus propios ojos desalojó a naciones más grandes y más fuertes que tú, para hacerte entrar en su tierra y dártela en posesión, como sucede hoy. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. Vamos a orar. Oh Dios Padre, todopoderoso, creador de todo lo que existe en este mundo y el universo, y aún en todo lo que nuestros ojos no pueden ver. Tu palabra dice que tú eres el único, el verdadero, y no hay otro Dios aparte de ti. Y esta mañana queremos que tu Santo Espíritu nos haga ver y entender esta verdad, para así conocerte y reconocerte como el Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, nuestro corazón, nuestras mentes, para entender quién eres y adorarte. En el nombre de Cristo Jesús, amén
En este pasaje que hemos leído, vemos a Moisés predicando al pueblo de Israel antes de que partieran a la tierra prometida. Pues era necesario recordarles a los israelitas que ellos no eran cualquier pueblo, sino que eran el pueblo escogido por Dios. El pueblo al que Dios decidió manifestarse con actos de gran poder, hazañas y prodigios, como nadie había hecho. Y lo hizo para liberarlos de la esclavitud de los egipcios y guiarlos por el desierto hacia la tierra que Él prometió. ¡Qué poder! ¡Qué hazañas! Sin embargo, este pueblo no reconoció su gran poder. En vez de someterse a la más profunda gratitud, obediencia, adoración, mostraron descontento una y otra vez. ¿Sabes lo que salían de sus labios? Quejas y más quejas, murmuros y más murmuros. Nunca estaban satisfechos. Esa era la realidad de este pueblo ante un Dios con un poder sin igual. Yo me pregunto, ¿somos diferentes nosotros? Ese mismo Dios que se mostró con gran poder ante los israelitas, ante los egipcios y ante las naciones del mundo, nos muestra su poder día a día. ¿Lo reconocemos? ¿Lo valoramos? ¿O simplemente lo vemos como el Dios que nosotros hemos creado porque nuestras mentes finitas, débiles, corruptas y nuestra imaginación pervertida no logran reconocerlo como su palabra realmente lo revela? Su palabra dice que Él es un Dios poderoso, un Dios lleno de poder. Y ese poder exclusivo de Dios nos debe llevar a una adoración verdadera. Pero si no reconocemos quién en verdad es Él, no vamos a poder adorarle en espíritu y en verdad, como Jesucristo dijo que lo hiciéramos. Tampoco vamos a poder adorarle de una manera propia y apropiada. Pero gracias a Dios que hoy sigue mostrándose. Y en el pasaje que hemos leído, en Deuteronomio del capítulo 4, del versículo 32 al 40, nos muestra que, primeramente, Él es un Dios todopoderoso. Y ustedes lo pueden ver ahí de los versículos 32 al 35. Desde la noche en que los padres de estos israelitas dejaron Egipto hasta el momento en que Moisés se dirigía a ellos, este pueblo no dejó de ver las manifestaciones del poder de Dios y su protección. No había día en el cual ellos no veían el poder manifestado de Dios. Por eso, en el versículo 32, Moisés les pregunta y les dice: pregúntale a los tiempos pasados que te precedieron, desde el día que Dios creó al hombre en la tierra, investiga de un extremo a otro en el cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Pero qué cosa ha sucedido? Bueno, vemos en el versículo 33 que Dios habló en medio del fuego. Cuando los israelitas salieron de Egipto, se dirigieron a los pies del monte Sinaí, como lo dice en Éxodo 19. Y fue en esta montaña que Dios se manifestó a los padres de estos israelitas. Y Moisés querían que estos hijos, esta segunda generación, recordaran lo que sus padres habían experimentado. Y ahí ellos escucharon la voz de Dios hablándoles dentro del fuego. Tú puedes imaginarte a Moisés diciéndoles: ese día, cuando Dios habló,
hubo un gran estruendo, como si la tierra se estaba partiendo en dos. Y en medio de todo esto se escuchó una voz audible, una voz asombrosa y poderosa. Y al escuchar esa voz que salía del fuego, sus padres que estaban ahí parados quedaron congelados y llenos de terror. Y ellos estaban convencidos que iban a morir antes que la voz de Dios dejara de hablar. Y de repente la voz se detuvo. Los relámpagos pararon y el temblor terminó. Y después de poco tiempo el sol comenzó a brillar. Y mientras sus padres miraban a su alrededor, se miraban unos a otros y se daban cuenta que no habían muerto y que estaban vivos. Y Moisés les pregunta: ¿qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú? Y ha vivido para contarlo. ¿Qué pueblo? ¿Qué nación? ¿Qué ser humano ha oído a Dios y vive para contarlo? Pues vemos que Dios habló del fuego a este pueblo, no para destruirlos. Dios habló a este pueblo para que ellos lo conozcan. Pues este pueblo, estos israelitas, hijos de estos padres que no reconocieron el poder de Dios y que por su desobediencia quedaron desparramados en el desierto durante 40 años. Y estos hijos tenían que entender que el deseo de Dios no era acercarse para destruirles, sino para que lo conocieran. Y así como Moisés, cuando fue a ver la zarza ardiente, ahí Dios se acercó a él para que Moisés lo conozca y lo reconozca como el yo soy, el que soy. Hermanos míos, y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos esta mañana. Que su deseo no es de acercarse para destruirnos, sino para que lo conozcamos y lo reconozcamos. Porque nosotros también hemos escuchado esta voz audible del Dios verdadero y poderoso. Y hoy estamos vivos. El mismo Dios que se acercó a Moisés y a los israelitas es el mismo Dios que se acerca a nosotros. Y vemos que Dios habló a los israelitas de en medio del fuego. Y hoy sigue hablando. En Hebreos del capítulo 12, del versículo 18 al 29, dice que nosotros no nos hemos acercado al monte Sión. Que nosotros nos hemos acercado al monte Sión. No hemos ido al monte Sinaí. Hemos venido al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Hermanos, tenemos que reconocer que en Cristo no nos acercamos a una montaña terrenal donde hay fuego, donde arde, sino que hemos llegado a la ciudad celestial, la asamblea del cielo, a un juez divino. Pero lo más importante es que hemos venido a un mediador que derramó su sangre por nuestros pecados. Y ¿saben? Esa sangre habla. Esa sangre habla. Y eso es la voz que escuchamos. Toda invisible, toda espiritual y accesible desde cualquier lugar. ¿Y qué cosa semejante se ha sabido? Pues que Dios tomó una nación dentro de otra nación. Y ahí lo vemos en el versículo 34 y 35. Y Moisés vuelve a preguntar a los israelitas: ¿qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto, ante tus propios ojos? Estos israelitas necesitaban recordar y reconocer el poder de Dios manifestado en la salida de Israel de Egipto, como lo pueden ver en los capítulos de 5 al 12 en el libro de Éxodo. ¿Qué cosa es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué poderes? ¿Qué señales? ¿Qué fue lo que Él hizo?
Bueno, estos capítulos nos hablan que Dios envió plagas de ranas, de piojos, de moscas, de úlceras, de langostas. Que su poder fue manifestado cuando destruyó el ganado de los egipcios, pero no el de los israelitas. Cuando hizo llover granizo, cuando cubrió toda la tierra con una tiniebla. ¿Qué más hizo? Castigó a los egipcios con la muerte de todo primogénito, pero salvó a los israelitas. Instituyó la Pascua antes de la salida. Proporcionó una columna de nube y una de fuego para que los israelitas puedan ser guiados de día y de noche. ¿Qué más hizo Dios? Abrió el mar Rojo para que el pueblo pueda cruzar por tierra seca y no ser alcanzados por los egipcios. ¡Wow! Esto es lo que hizo Dios. Todas estas pruebas, todas estas señales, milagros, guerras, actos portentosos y un gran despliegue de fuerza y poder fueron las revelaciones del poder del Señor, del poder del Dios vivo, de este Dios único y poderoso. Y decimos, wow, qué cosas tan maravillosas hizo Dios por los israelitas. Y tú puedes decirme, pero ¿y qué ha hecho por mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué poderes Él me muestra? Y Moisés va a responderte: escucha lo que Dios hizo por ese pueblo. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Qué Dios ha hecho lo que yo he hecho por ustedes? ¿Quién les ha dado tantas señales, proezas, milagros? Escucha, Israel, y escucha, iglesia. Dios te ha escogido y no te va a dejar. ¿Qué Dios puede prometer esto y cumplirlo? A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. ¿Qué poder hizo Dios? Pero mira lo que Dios hizo por nosotros. Así como Dios entró en Egipto para liberar a los israelitas, Cristo entró a este mundo. Cristo, al hacerse hombre, permitió que la divinidad entre a nuestra realidad de dolor, de pena, de pecado. Pues vivíamos esclavizados por el pecado y la muerte. Y Cristo entró. ¿Sabes para qué? Para liberarnos del pecado y para llevarnos a una dimensión de vida nueva, a una dimensión de esperanza, que no solamente la tenemos en esta vida, sino en la eternidad. Este es el poder de Dios que se manifiesta hoy. En la encarnación de Cristo no solo vino a salvarnos, sino vino a morar con nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, reconoce que no hay poder más grande que el del Dios Todopoderoso. Por eso, cuando te sientas triste, derrotado o abatido por el pecado y las dificultades, o tal vez veas la esperanza muy lejos, que no la puedes alcanzar, recuerda, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Dios Todopoderoso vino en la persona de Cristo para salvarte, para limpiarte y para darte una vida santa, limpia y nueva. Vino para darte una vida con propósito. Por lo tanto, reconócelo como quien verdaderamente es Él, el Todopoderoso. Y por ningún motivo dudes que Dios, el Todopoderoso, no puede cambiar tu vida, que no puede cambiar tu realidad.
que no puede tocar y obrar en tu familia. Recuerda que Él es el Dios Todopoderoso y te ama y está interesado en tu vida, ahí donde tú te encuentres, cómo te encuentres. Él quiere que lo conozcas, que lo reconozcas y que lo adores. Pero nuestro pasaje también nos dice que Dios es el Todopoderoso y que como Él no hay nadie. No hay otro como Él Todopoderoso, porque solo hay uno. Y mira lo que hizo. Dice, Dios habló del cielo y te permitió escuchar su voz para instruirte, para darte su ley y que vivas en obediencia y adoración. Dios dio su palabra para instruirnos. Iglesia, nos dio su palabra para guiarnos. Y hoy hemos visto cómo esa palabra ha tocado el corazón de unas personas y las ha guiado hasta este punto de tomar este paso de fe y obedecer lo que Dios manda. El bautismo no es algo que tenemos que hacerlo cuando nacemos, como dice nuestra cultura. El bautismo lo hacemos cuando reconocemos quién es Cristo y tomamos la decisión de bautizarnos en obediencia y para proclamar al mundo de que ahora le pertenecemos a Cristo. Y como una señal de que morimos al pecado y resucitamos a la nueva vida de Cristo Jesús. Esa es el poder de la palabra de Dios. Y Dios actuó en la tierra. Viste su poder en el fuego y viviste sus hazañas, prodigios para liberarte, le dice Moisés al pueblo de Dios. Por lo tanto, no lo olvides. Dios es el Señor del cielo y de la tierra y ustedes escucharon su voz. Y ustedes vieron cómo Dios derrotó a los egipcios con su poder y lo hizo porque Dios amó, escogió y liberó al pueblo de Israel por la promesa que Él le hizo a sus antepasados. Hermanos, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Dios no escogió a Israel por ser especial. Al contrario, no hubo nada agradable en los israelitas que llevó a Dios a escogerlos. Es más, no hubo en el pasado de Abraham como patriarca de este pueblo nada que lo hiciera merecedor de ese honor, ni nada en esta generación de israelitas que hiciera pensar que Dios no podía existir sin ellos. No hay nada, no hubo nada especial. Dios no ama a un pueblo por lo especial que es. Dios no ama porque son valiosos. La verdad es esta: Dios nos ama y nos hace valiosos. Y somos valiosos porque Dios nos ama. Reconoce ese amor. Reconoce que ese amor no es cualquier amor, es el amor del Todopoderoso. Como dice el versículo 39, el Señor es el Dios Todopoderoso. Es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro como Él. Y te ama. Iglesia, te ama. Por lo tanto, ese Dios Todopoderoso merece una adoración propia y apropiada. Y lo pueden ver ahí en el versículo 40. Y para una adoración propia es necesario reconocer que el Dios Todopoderoso también es un Dios santo, justo, puro y sin mancha. Y no puede tolerar ningún tipo de pecado, por más pequeño o insignificante que sea. Y la única forma de tener una relación íntima y personal con Dios santo y todopoderoso solo es posible a través de Cristo Jesús, quien es santo, justo, puro y sin mancha. Hermanos, visitas, amigos, esta mañana, si no tienes a Cristo en tu vida, aún vives esclavizado y bajo el dominio del pecado y la muerte.
Y tú necesitas ser rescatado con un tremendo acto del poder de Dios. ¿Y sabes cuál es ese acto? Un inocente yendo a la cruz. Un inocente yendo a la cruz para que tú puedas alcanzar el perdón y la salvación. Entonces, si aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún no le has entregado tu corazón, si aún no te has rendido a tu pecado, reconoce que solo Cristo puede liberarte y hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y pide perdón a Cristo. Reconoce lo que Él hizo por ti en la cruz y acéptalo como tu Señor y Salvador. Recuerda que el Dios Todopoderoso quiere tener una relación contigo y solo es posible si tienes a Cristo en tu vida. Pero también este Dios Todopoderoso merece una adoración apropiada. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Y si tú has entregado tu vida a Cristo, tú eres parte de esa nación santa. Tú eres parte de ese pueblo que refleja la santidad de Dios. En Cristo tú eres ese pueblo santo. Y tú vives para proclamar las maravillas que Dios hizo en tu vida. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cómo vives? ¿Reflejas el poder manifestado de Dios en tu vida? ¿O vives una vida que ha perdido el temor? ¿Cómo vives? Recuerda, hermano, Él es el Dios Todopoderoso y nadie puede burlarse de Él. Nadie puede burlarse del Dios Todopoderoso. No olvides que su santidad no es negociable. Recuerda que Él es santo y nos llama a ser santos. Mira lo que dice en Primera de Pedro 1, 14, 16. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Este es el Dios Todopoderoso y santo. Santo. Hermanos, no podemos adorar a Dios como lo hacían los israelitas. No sigas su ejemplo. Estos israelitas, mientras vivían en Egipto, se convirtieron en un pueblo idólatra. No solo olvidaron a Dios, sino que no lo reconocieron como el único, todopoderoso, verdadero Dios. ¿Y sabes por qué? Porque sus ídolos gobernaban su vida. Pero mira lo que dice Dios en Deuteronomio 5, 6, 7. Dice, yo soy el Señor, tu Dios. No tengas otros dioses además de mí. Si en verdad adoras a Dios, entonces tú le perteneces a Él y no a los ídolos. No adores a la creación, sino al Creador, al Todopoderoso. Hermano, si tú crees en este Dios Todopoderoso, tú no necesitas nada más. Nada de lo que necesitas está en los ídolos, porque todo lo tenemos en Cristo Jesús. Dios, el Todopoderoso, nos llama a valorar lo que somos en Él. Somos puros, limpios, sin mancha y sin pecado, y nos llama a vivir como tal. No te atrevas a coquetear con el pecado. Al contrario, tenemos que ser radicales para honrar y adorar a este Dios santo. Mira lo que dice Mateo 18, 7, 9. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay de aquel que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojados al fuego del infierno. Estos versículos no hablan de acciones literales
como cortarnos el pie o la mano, sacarnos el ojo, sino de decisiones urgentes, radicales, porque estamos frente a un Dios todopoderoso y santo. Por lo tanto, no debemos tratar al pecado con paracetamol, sino de frente, antibióticos, como lo haces cuando estás con la gripe. No te gusta estar con la gripe, no te gusta estar 1, 2, 3 días estornudando, tosiendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no lo hago, pero ¿qué hacen? Al toque van al doctor, solucionado. Igual, hermanos, no usemos paracetamol, sino de frente. Seamos radicales con el pecado. Y si estás viviendo una vida de pecado, recuerda que no solo estás contristando al Espíritu Santo, sino que tu relación personal con el Dios del universo y todopoderoso está afectado por el pecado que hay en tu vida. Y más aún si aún no te arrepientes. Y recuerda que el arrepentimiento no solo renueva tu relación con Dios, sino que te devuelve ese gozo incomparable que solo Dios, el Todopoderoso y Perdonador, te da. Si estás en Cristo, recuerda quién eres. Recuerda en quién debes confiar. Dios es todopoderoso para salvarte de tu pecado. Él demostró su poder en la cruz. La muerte de Jesús es poderosa. Por lo tanto, no solo le debes gratitud, sino obediencia. Yo te animo a que vivas una vida cumpliendo sus mandamientos, pero sobre todo adorándolo cada día de tu vida. Si alguien te incita a seguir a otro Dios, detente ahí. No lo hagas. Recuerda, Dios es el Todopoderoso. Si piensas que otros dioses son mejores, detente ahí. Recuerda que Dios es el Todopoderoso. Si piensas que no necesitas a Dios, detente ahí. Dios te ha hablado esta mañana y te ha mostrado que Él, solamente Él, es el único, verdadero y todopoderoso. Y como Él, no hay nadie. Vamos a orar.